Muy bien, como les decía, nuevamente saludos cordiales a cada uno de ustedes. Mi cordial bienvenida también a todos. Gracias por estar. En primer término, agradezco en presencia de ustedes a la Facultad de Filosofía por la posibilidad de compartir con ustedes esta nueva asignatura, este nuevo módulo, raíces griegas y latinas de la filosofía, que es justamente la, la segunda oportunidad que estoy desarrollando esta asignatura, es el segundo grupo con ustedes. Y como siempre digo, eh, y eso no es de repente una frase que repetimos por repetir, no, pero tiene mucho de verdad esta cuestión de que el que enseña es el primero que aprende y probablemente muchas veces el que más aprende. Sé que este segundo caso evidentemente no ocurre porque ustedes son los que más aprenden como estudiantes, como futuros licenciados en filosofía, pero no deja de ser una magnífica oportunidad de seguir aprendiendo esto de llevar algunas asignaturas en más de una oportunidad. Entonces, les decía que hoy vamos a dar una introducción a esta asignatura para que podamos entender un poco hacia dónde nosotros vamos a apuntar. El año de ya pota con raíces griegas y latinas de la filosofía. Va es IC upea mo otro lado J gina coñana asignatura upea GIC. Y para el efecto vamos a partir un poco de algunos fragmentos que ustedes tienen ya en plataforma de nuestro programa de estudios. Esta asignatura, Raíces griegas y latinas de la filosofía, se considera de área de formación básica. Fíjense que a medida que ustedes van desarrollando las asignaturas, encuentran de repente algunas asignaturas que son de carácter profesional y otras que están de repente dentro del carácter de la formación básica. Esto no le quita importancia ni le otorga de repente una mayor importancia que otras asignaturas, pero sí nos indica de que los contenidos abordados en esta asignatura pueden ser y son útiles para la comprensión de eh, asignaturas que están llevando de forma paralela en este semestre o en los semestres posteriores. De ahí es que ya en el tercer semestre colocamos raíces griegas y latinas de la filosofía, porque ya estamos entrando de lleno en las distintas corrientes filosóficas, los distintos enfoques, análisis, etcétera. Y antes de que entremos demasiado, o para que entremos justamente a analizar con una mayor rigurosidad todas esas corrientes de pensamiento de la filosofía griega en particular, necesitamos comprender entonces cuáles fueron o cuáles son las bases lingüísticas utilizadas por estos pensadores. Entonces, de ahí partimos de la colocación de raíces griegas y latinas de la filosofía como una asignatura del área de formación básica. En la fundamentación de nuestra asignatura que tenemos en nuestro programa, nos dice claramente qué es lo que nosotros pretendemos hacer en esta ocasión. ¿Cuál es nuestro objetivo macro, nuestro objetivo principal? Ciertamente cada una de las asignaturas a su vez tienen una serie de objetivos específicos o de competencias específicas que pretendemos alcanzar, pero todo se parte de un objetivo macro, de un objetivo general en este caso, que se constituye en hacer un estudio, un análisis filológico. Y aquí hay una palabrita que enseguida vamos a volver a ella para que justamente podamos entender qué incluye
dicho estudio, dicho análisis. Fíjense que hay un análisis filológico, eso es lo que se va a hacer, pero es un análisis filológico ¿de qué? De las bases lingüísticas utilizadas entonces para el desarrollo del pensamiento filosófico, comenzando con los textos de los pensadores clásicos. Es decir, para que podamos entendernos, los filósofos, por ejemplo, los filósofos presocráticos, aquí ya podemos citar algunos de estos pensadores, por ejemplo, los pensadores de la región de Jonia, la región de Mileto específicamente, encontramos a Tales, Anaxímenes, eh, Anaximandro, etcétera. Estos pensadores utilizaron una determinada base lingüística para hacer o para exponer y difundir sus ideas. Las ideas que nosotros hoy en día conocemos de estos filósofos presocráticos, las conocemos justamente porque las expresaron en su momento y posteriormente otros las difundieron. Pero hay una expresión de estos pensamientos. Y aquí es interesante preguntarnos, ¿en qué lengua ellos expresaron sus ideas? ¿Con qué bases lingüísticas contaron ellos para expresar sus ideas? ¿Lo hicieron de forma escrita? ¿Lo hicieron de forma oral? Y si lo hicieron, por ejemplo, de forma escrita, ¿qué tipo de texto utilizaron? ¿Utilizaron un texto de repente en versos? ¿Utilizaron de repente textos en prosas? ¿Cómo lo hicieron? ¿Y por qué lo hicieron de ese modo en particular? Y fíjense que por más que nosotros pensemos que los filósofos escribieron sendos tratados, sendos discursos o de repente diálogos como los de Platón, es interesante encontrar que muchos de estos filósofos expresaron, por ejemplo, sus ideas en textos poéticos o en versos. Entonces, ¿por qué lo hicieron de ese modo? Y lo hicieron de ese modo porque era el único tipo de texto utilizado en el contexto en el que ellos justamente desarrollaron sus ideas. Y más adelante ya con los filósofos clásicos, llamémosles así, ¿qué tipo de texto termina teniendo mayor influencia? ¿Por qué de repente se va abandonando la expresión o la escritura en versos y se comienza a utilizar la escritura en prosa? Y nuevamente ahí, ¿qué dialecto utilizaban ellos para expresar sus ideas en prosas? ¿Utilizaron el dialecto jónico o el dialecto ático? En fin, hay una serie de cambios que se van a ir dando porque la historia de la filosofía griega es amplia y en cada una de estas etapas, a la par de esas transformaciones políticas, económicas, sociales, en fin, cambios culturales que se van dando de una época a otra, también hay cambios lingüísticos. Insisto, también hay cambios lingüísticos. Em, y estos cambios lingüísticos no solamente son morfológicos o sintácticos de repente en la manera como se combinan las palabras o en la forma como se estructuran las palabras, sino también en la manera como se expresan, ya sea en textos escritos e incluso el soporte mismo, ¿verdad? De esos textos escritos va cambiando con el tiempo. Entonces esa es, digamos, la razón de ser de nuestra asignatura, comprender, comprender todos esos cambios que se van dando en la lingüística griega inicialmente y posteriormente ya con la influencia latina. Em, entonces, utilizada justamente esta base lingüística utilizada por los filósofos. Y como les decía, esta es una asignatura del área de formación básica porque nos encamina
a comprender posteriormente dos asignaturas muy, muy buenas. A mí me cupo justamente desarrollar también con el otro grupo estas dos asignaturas, la filosofía antigua y la filosofía medieval. Realmente son asignaturas apasionantes que comprendemos mucho mejor a partir, insisto, y valga la redundancia, de la comprensión de estos cambios lingüísticos que obedecen a los cambios políticos, económicos y sociales de la historia de Grecia. Y como vemos aquí en nuestro mapa, este es el espacio geográfico de la antigua Grecia, cuna de la filosofía occidental. Aquí es lo que nosotros vamos a centrarnos inicialmente para comprender esos cambios en las bases lingüísticas que se dan, utilizadas por los filósofos de la antigüedad. Entonces, en esta diapositiva posterior dice un estudio, un análisis filológico de las bases lingüísticas, ¿cierto? Profe, Entonces, sí, tu diapositiva no cambió, o no soy yo cambió. nomás. Vamos a ver. Fundamentación estamos, ¿verdad? Bueno, un ratito, por favor. Ahora cambió, ¿verdad? Ahora sí, sí, gracias. Perfecto. Retrocedí un chiquitito más y ahí se quedó. Bueno, entonces, si hacemos un análisis filológico, tenemos que recurrir un poquito al concepto de la filología. Fíjense que nuestra asignatura no es filología propiamente dicha, que es una asignatura distinta, pero sí se utilizan elementos de la filología para comprender esos cambios que se van dando en las bases lingüísticas o en la lengua griega. Aquí tenemos tres definiciones. Primero me quiero centrar en esta definición. Tenemos aquí en la parte superior, y les leo porque tiene una letra muy pequeña, y dice así, que la filología viene a ser la fijación o el estudio crítico. Utilicemos de repente esta expresión que es más clara, más específica. Se habla de un estudio crítico de los textos. En este caso, haremos un estudio crítico de los textos filosóficos griegos y la manera como estos se transmitieron también. Entonces hay aquí un qué en esta definición, un estudio crítico de estos textos. Pero así también ya hay un cómo se hacen estos estudios. Comparando, dice, de forma sistemática manuscritos o las ediciones que se van dando a través de la historia. ¿Qué parte de esta definición nos sirve a nosotros? A nosotros nos sirve esta definición en el sentido de que ya se han hecho estudios filológicos de los textos de los pensadores griegos y en estos estudios se evidencian los cambios que se fueron dando en la lengua griega, utilizada por los filósofos griegos. No es que nosotros vamos a buscar identificar esos cambios, sino nosotros vamos a reflexionar sobre esos cambios que se van dando. Es una asignatura bastante teórica, histórica, diría yo, pero también con ciertos elementos más técnicos, porque se aborda mucho también la etimología de las palabras y vamos a aprender algunas palabras también en griego. Y al final de cuentas parece ser que no es tan complicado una vez que vamos identificando algunas palabras, porque los textos que vamos a utilizar de un filólogo español de apellido Adrados son también muy ricos en aportes, digamos, de palabras griegas. La siguiente definición dice estudio de una lengua fundamentado en el análisis crítico de los textos escritos en esa lengua. Bueno, como les decía, ya se han hecho los estudios filológicos, se siguen haciendo los estudios filológicos de los textos de los filósofos griegos y nosotros vamos a utilizar los resultados de esos estudios para poder comprender la evolución de la lengua griega
y posteriormente la influencia de la lengua latina en la lengua griega y viceversa. Y viceversa. Es interesante entender eso. En última instancia, por eso es que puse acá esta definición, la tercera. En última instancia, estimados estudiantes, los estudios filológicos, que básicamente son estudios lingüísticos, son muy importantes porque nos permiten conocer las características culturales de esas civilizaciones estudiadas. O sea que estudiar raíces griegas y latinas de la filosofía, a la par, nuevamente se trata de estudiar a la civilización griega, en el sentido de las transformaciones políticas, de esas transformaciones económicas y sociales que se fueron dando a lo largo de su historia. ¿Desde cuándo? ¿Cuál va a ser nuestro punto de partida? Bueno, hay un punto de partida macro de un par de milenios antes de Cristo, pero nosotros vamos a centrarnos aproximadamente desde Homero en adelante, porque ciertamente Homero no fue filósofo, fue poeta, un aedo, pero no van a creer todavía la enorme influencia que ejerció Homero sobre la lengua griega y cómo el griego homérico, porque se terminó constituyendo todo un dialecto, entre comillas, de la lengua homérica, cómo posteriormente eso ejerce una influencia en los filósofos posteriores. Entonces, un análisis filológico es lo que nosotros vamos a hacer. Eso significa examinar de forma detallada el lenguaje utilizado. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a estudiar las bases lingüísticas. Vamos a estudiar la evolución de la lengua griega. En otras palabras, vamos a estudiar el lenguaje utilizado por los filósofos clásicos en sus textos. Y me adelanto a los contenidos para señalarles entonces de que se evidencian muchos y muy significativos cambios en la lengua griega a lo largo de su historia. Esto se puede desmenuzar otra vez en otras acciones, como el análisis del vocabulario filosófico, algunos conceptos claves, por ejemplo, introducidos por algunos filósofos en particular y que posteriormente van a ser utilizados por otros filósofos. Por ejemplo, el ser de Parménides. Introduce ese concepto y posteriormente eso va a dar una apertura a toda una rama de la filosofía que trata justamente de la cuestión del ser. Un análisis filológico también considera el contexto histórico-cultural de esos cambios, apunta a la interpretación de los textos filosóficos e incluye análisis gramaticales y sintácticos. En nuestro programa también tenemos la fundamentación. Entonces, ¿qué es lo que le da validez o qué es lo que nosotros esperamos también con raíces griegas y latinas de la filosofía? Que esto va a ayudar a comprender mejor el pensamiento filosófico y así también contextualizar y valorar el legado de cada uno de los filósofos de la antigüedad, desde Tales de Mileto en adelante. Muy bien. Hay algunas competencias genéricas, no me voy a centrar en esto porque varias de estas competencias se repiten en otras asignaturas, pero básicamente debemos recordar que al ser nuestra modalidad virtual hay ciertas competencias específicas y genéricas que nosotros debemos desarrollar. Lo relacionado con el debate y la investigación, la comunicación oral y escrita,
del trabajo en equipo. Creo que ese es un punto que hay que trabajar todavía en esta modalidad virtual. Es como que estamos muy centrados muchas veces en nuestra islita, no sé, en otras asignaturas, pero a partir de mi experiencia con otros grupos estoy diciendo que está costando ese trabajo grupal porque justamente la temática de la modalidad virtual es esa, ¿no? Que cada uno en su tiempo y en su momento. Pero no está de más desarrollar esa parte. También aspectos relacionados con la diversidad cultural, que siempre es importante reconocer, y el manejo de las tecnologías de la información y de la comunicación. En cuanto a las competencias específicas que, insisto, ustedes podrán encontrar en el programa, hablamos entonces de la descripción del origen de la lengua griega, vamos a apuntar desde ahí, y también la latina, como raíces del pensamiento filosófico, distinguir ciertas características filológicas de la lengua griega y latina, la interpretación de textos filosóficos y científicos, que ya son de repente también competencias que se repiten en otras asignaturas. Y lo que quizá ustedes ya se están preguntando, a pesar de que ya les estuve pasando algunos elementos a considerar. Estos son los ejes temáticos. Tenemos 5 ejes temáticos. La unidad 1 se centra en el origen de la lengua griega. La lengua griega fue la lengua utilizada por los filósofos para la expresión de sus pensamientos. Pero, ¿qué lengua griega? ¿Qué tipo de lengua griega en particular? ¿Estamos hablando de una lengua griega primitiva, inicial, o ya estamos hablando de una lengua griega dividida en varios dialectos, ¿no? Entonces vamos a responder esa pregunta en esta unidad 1. En la unidad 2, el griego y las lenguas literarias. Y aquí es interesante entender que a la par de la existencia del griego hablado, del griego oralizado, de repente, también estaba el griego utilizado para la escritura, lo que se conoce como las lenguas literarias. ¿Y cuáles fueron esas lenguas literarias surgidas en la antigüedad? En la unidad 3, las lenguas literarias, pero ya de la época arcaica y de la época clásica. Aquí el punto principal en estas dos unidades constituyen las llamadas lenguas literarias. Vamos a definir y precisar muy bien cuando desarrollemos esos contenidos. En la unidad 4 ya encontraremos esa unión, esa conexión, ese contacto entre el griego y el latín. Acá ya el latín va a tener su influencia sobre el griego y viceversa. Y en la unidad 5 vamos a centrarnos en las características lingüísticas, filológicas latinas de la Edad Media, con enorme influencia también del griego y también de otras lenguas. En cuestiones de contenidos, quiero hacerles una presentación rápida. Vamos a encontrar en la unidad 1, origen de la lengua griega, que la lengua griega tiene una procedencia indoeuropea. ¿Qué significa eso? Vamos a ver en esta primera clase teórica, no esta de presentación. Luego, como les decía, de ese griego común que existía al principio, vamos a ir encontrando los dialectos en el segundo milenio. Ojo, en el segundo milenio vamos a encontrar ya la aparición de los dialectos. También veremos la expansión y la difusión de los griegos en términos geográficos. En todo el Mediterráneo se va a producir una expansión griega y esa expansión griega va a ser también la expansión de la cultura griega. Y la expansión de la cultura griega va a ser la expansión de la lengua griega. Vamos a ver también eso, en qué contexto se da. Y la creación de los grandes dialectos. Todo esto
en la unidad 1. En la unidad 2, que vimos recién, se titula El griego y las lenguas literarias. Veremos estos puntos: la tradición de las lenguas literarias, Homero, Hesíodo, los aportes de estos poetas. Veremos también algunos géneros utilizados para la expresión en aquella época, como la épica, elegía, lírica, la tragedia, la comedia. En la unidad 3, titulada entonces Las lenguas literarias de la época arcaica y clásica, esto en Historia de la Civilización nosotros habíamos visto los periodos de la historia griega, y dentro de esos periodos encontramos también el periodo arcaico y el periodo clásico. Y en ese contexto del periodo de la época arcaica y clásica hay transformaciones muy importantes. Esta va a ser la época en que aparecen los textos en prosa, porque, insisto, adelantándome a las explicaciones posteriores, les digo que al principio los filósofos no utilizaban la prosa, el texto prosaico, para la expresión de sus ideas. Había otra forma de hacerlo. Más adelante se va a destacar uno de los dialectos que va a ser el dialecto que básicamente va a ser el dialecto victorioso y que va a ser la lengua griega de la filosofía, la llamada o el llamado griego koiné. Vamos a estudiar también este dialecto utilizado por los filósofos post-socráticos, incluso de forma paralela a Sócrates. Es interesante ver, por ejemplo, que el dialecto ático va a ser utilizado por los sofistas, y ese es el dialecto que posteriormente va a dominar y predominar en Grecia. Se va a comenzar a utilizar el dialecto jónico, dialecto, adelantándonos de repente a las explicaciones, hace referencia a las variaciones lingüísticas que obedecen a ciertas regiones de la antigua Grecia. Entonces, no era lo mismo el griego hablado en la región de Jonia que el griego hablado de repente en la región del Ática. Tenía distinciones, y bueno, al principio se escribe en jónico, y más adelante va a ser utilizado el ático, y es el ático el que va a predominar posteriormente. Esto va a dar lugar a la llamada lengua científica, y que va a evolucionar también el léxico intelectual y científico. Todo esto vamos a ver en la unidad 3. En la unidad 4, insisto, ya hay un contacto: el griego y el latín. El primer término, el contacto del griego con otras lenguas, y luego en el contacto con el latín y el influjo griego, y la helenización del latín, es decir, cómo va a terminar ejerciendo influencia el griego sobre el latín. Aquí vemos, adelantándonos nuevamente, la región del Lacio en Italia, donde surge el latín. Bueno, todo esto vamos a estudiar en la unidad 4. La unidad 5, que se centra en la filología latina medieval, entonces veremos sus características, el humanismo, la filología latina, la importancia de los humanistas en la preservación, conservación y reproducción de los textos antiguos, los rasgos de la gramática latina de los humanistas, y algunos grandes humanistas italianos como Petrarca, Boccaccio, el Papa Nicolás V, Erasmo de Rotterdam, entre otros. Y estos son los contenidos que vamos a ver. ¿Qué les parece, estimados estudiantes, la propuesta de momento? Profe, ¿y los autores, las bibliografías son más o menos del siglo XX, son ya cercanos, digamos, lo que vamos a estudiar de aquella época, ¿verdad? O capaz con Sí, algunos fragmentos. si nosotros vamos a estudiar ya estudios hechos sobre estos, ¿verdad? Nosotros vamos a utilizar
una bibliografía básica, algunas bibliografías básicas y otras complementarias. Nosotros vamos a utilizar estudios contemporáneos para el estudio de nuestra asignatura, Iván. Excelente, profe. ¿Hay alguna fuente, un libro de...? Sí, sí, sí. Tenemos las bibliografías básicas y complementarias que podemos encontrar justamente en el programa. Pero como venimos haciendo, yo les voy a compartir así la ficha de lectura, la guía de actividades con sus respectivos textos. Sí tenemos. Incluso yo les puedo pasar de repente en formato íntegro, completo el libro, y si de repente quieren ir adelantando la lectura, eso ya va a depender de ustedes, ¿verdad? Pero sí, cada clase yo voy a ir compartiendo algunos fragmentos direccionados que responden a los contenidos que vamos a desarrollar. ¿Pero qué les parece? ¿Les parece extraño, interesante, novedoso? ¿Cuál es la sensación que les genera? Muy interesante, profe. Yo creo que alguna base también nos va a servir para la futura materia. Creo que vamos a tener también filosofía del lenguaje. No, también, sí, De van a repente tener. algún elemento nos puede aportar, ¿verdad? Sí, sin duda alguna. Así Pero es. súper interesante, la cuestión lingüística. Yo que estudio guaraní y castellano me interesa, me gustan los idiomas, así que vamos a Qué aprovechar. bueno. Claro, claro. Sí, es una asignatura para mí particularmente, digo, muy interesante porque yo estudié licenciatura en historia, pero después hice también, o sea, tuve mucha lectura de filosofía. Hicimos programas radiales de filosofía, entrevistamos a filósofos, eh, ya sea de la zona y también de otras latitudes, pero analizar las bases lingüísticas te da de repente una perspectiva em, distinta, diría yo, o mejor dicho, es como que complementa la comprensión, porque nosotros estudiamos directamente las ideas y no estudiamos muchas veces la manera como esas ideas fueron expuestas, ¿verdad? Con decirles que fue bastante interesante encontrar la manera como escribían los primeros filósofos. Eh, Nosotros cuando buscamos en internet o de repente compramos la librería, la Ilíada y la Odisea, que no son libros filosóficos, no poéticos, ¿verdad? Épicos. ¿Cómo encontramos? ¿En prosa o en verso, por ejemplo, encontramos eso? En prosa ya, En tal prosa cual. está, En prosa, ¿verdad? pero en griego está en Eh, verso. sí, porque se trata, digamos, de una especie de novela, ¿verdad? Se presenta en forma de novela, Por capítulo, de cantos. historia, sí, sí, cantos, ¿verdad? Pero digamos, en su forma original, eso estaba expresado en versos y el nombre técnico es hexámetros dactílicos, es el nombre, y básicamente tiene un ritmo que se va manteniendo y que resultaba evidentemente interesante de escuchar, porque eran cantos. Homero cantaba eso, ¿verdad? ¿Se entiende? Cantaba eso y cantaba con un ritmo y una melodía en particular que obedecía a la estructura del verso en sí. Y bueno, También sí, va a ayudar también para la etimología de las palabras, ¿verdad, profe? sí, 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 claro, eso decía justamente hace rato que también recurrimos a la etimología para comprender los aportes de algunas ideas en particular. También, Bien, sí, perdón, profe, no, hay no. un fenómeno muy interesante en cuanto a la traducción de un idioma a otro. Ujú. Eh, yo creo que se puede conservar una idea, digamos, igual con el cambio de palabras, por decirte. Pero hablo de mi experiencia de traducción de poesía, en donde de repente una idea de soledad o una idea de oscuridad o cualquier idea se conserva en el otro idioma, pero con un cambio de palabras, cambia la escena, cambia la imagen, pero yo creo que la idea se puede conservar. Es un pequeño apunte que quería compartir a partir de mi pequeña experiencia de traducción también, profe. Interesante, ¿no?
De igual modo, si hay algunas palabras que no podemos traducir, vamos a hacer como los alemanes, ¿verdad? Que de repente vamos leyendo filosofía occidental de algunos aportes de los alemanes y hay algunas palabras intraducibles, ¿verdad? Pero sí, claro que la traducción nunca debe ser literal, Iván, ¿verdad? Una traducción contextualizada y eh, creo yo, desde mi óptica, ¿verdad? Que ese mantener la idea también requiere de un manejo bastante amplio de ambos idiomas en los que uno va trabajando, ¿verdad? Porque hoy en día con las herramientas generativas y compañía, nosotros pensamos que, y hacemos muchas veces incluso traducciones muy literales, muy básicas y al final de cuentas pierde el sentido original de las palabras, ¿no? Bien, Iván, gracias. Interesante saber que trabajas en la traducción, pero andas ahí, una cosa sencilla. Bueno, y nuestra metodología de enseñanza va a ser idéntica a la que venimos utilizando. Vamos a tener nuestras clases sincrónicas los lunes y las asincrónicas vamos a tener los jueves. Y aquí les quiero proponer algo. A nosotros, a nivel coordinación, lo que se nos solicita en las clases asincrónicas es de repente la asignación de textos y tareas. Pero yo ya tengo videos hechos de varios de estos temas. Y yo quería saber si ustedes están realmente interesados en ver esos videos explicativos o nos quedamos nomás con nuestra clase virtual de los lunes y los jueves algunos textos nada más. ¿Qué dicen ustedes? De igual modo no son videos muy largos. Si ustedes están interesados, yo puedo subir esos videos que yo había hecho para el grupo anterior. Y considero que es una buena opción si es que ustedes lo desean. Pero da gusto ver que hay reproducción, pero si de repente vos subís, porque tarda. Laura, ya te doy la palabra. Gracias, Laura. ¿Cómo es? Lleva tiempo pulir de repente alguna diapositiva, pasar al vídeo, subir a YouTube. Lleva su tiempo. Media hora, mínimo. Entonces, si de repente nadie otra vez ve, como que uno se desinfla un poco. Entonces, esa es la propuesta. Laura. Hola, profe. Buenas Dale. noches, Buenas noches. compañeros, y usted también. En mi Buenas noches. caso particular, profe, yo suelo ver los videos los fines de semana, donde en vez de ver alguna película en Netflix o lo que fuese, ¿verdad? Veo los videos los domingos para poder hacer las tareas y repasar un poco otra vez. Entonces, en mi caso particular, me sirven mucho los videos, ¿verdad? Así como también las lecturas, los textos que se alzan, ¿verdad? Perfecto. Entonces, vamos a hacer de ese modo. Así también aprovechamos, ¿verdad?, los materiales que yo ya tengo hechos. Porque fíjense que eso de media hora que les dije es para subir, no es para preparar el video en sí, ¿verdad? Porque eso implica, bueno, ustedes sabrán todo lo que implica hacer eso, ¿verdad? Tarea de lectura, síntesis, exposición, grabación, bueno, en fin. Cuando yo llevo una materia nueva y les cuento el trabajo que implica. Materias que de repente llevo más de una ocasión, sí, ya vamos puliendo las ideas, ordenando otras, agregando, qué sé yo. Pero lo otro sí implica mucho trabajo, llevar una asignatura nueva. Pero bueno, para eso se nos paga, ¿verdad? Vamos entonces a utilizar nuestro mismo sistema.
el reglamento nos pide también nuestros trabajos de proceso. Sería interesante, estimados estudiantes, que hagamos un poco el esfuerzo de responder las preguntas asignadas con los textos indicados, ¿verdad? Porque muchas veces yo encuentro respuestas generadas por inteligencia artificial y a veces de repente gira en torno a la idea y otras veces se va totalmente a otro lado y es incómodo muchas veces tener que descontar algunos puntos. Y yo observé bastante eso en los trabajos finales, en ese pequeño ensayo. Algunos hicieron bastante bien, bueno, la mayoría hizo bastante bien, pero hay otros que tenían que pulir más. Porque, por ejemplo, en todo el ensayo no aparecía una cita. No aparecía una cita ni parafraseada, ni, ¿cómo se dice? Ni citas cortas, no aparecía ahí ninguna mención. Y al final del ensayo aparecían de repente bibliografías, otras bibliografías, que yo no sé si son bibliografías que existen, no me dispuse a buscar, o de repente son bibliografías que inteligencia artificial de repente tira ahí como existente. Pero mi idea y mi pedido es que trabajemos con los textos asignados para que podamos lograr los objetivos, porque acá nosotros nos podemos encontrar con mucha sorpresa, porque los estudios filológicos son estudios muy específicos y de repente no todas las informaciones que encontramos en los libros están expuestas en Internet y quizá nos lancen respuestas que no están acorde a lo solicitado. Y yo ya no voy a devolver trabajos de proceso, sino directamente voy a evaluar. Entonces tenemos 4 tareas de 15 puntos, con un plazo de entrega de 15 días para que no perdamos los puntos de proceso y de puntualidad. Y un examen final que vamos a tener a final de año seguramente si seguimos con el mismo sistema de dejar los exámenes para el final del semestre. Vamos a tener nuestra guía de actividades, nuestras lecturas. En cuanto a los tipos de ejercicios, ya saben también preguntas, síntesis, resumen, cuadros, etc. Entonces, para cerrar, en raíces griegas y latinas de la filosofía vamos a hacer, primero, un estudio del origen y la evolución, origen-evolución del griego antiguo, desde su procedencia indoeuropea hasta la creación de los grandes dialectos, el origen y cómo se origina, cómo evoluciona la lengua griega. Todo esto para que nosotros vamos a comprender la influencia en la expansión y la difusión de la cultura griega. Comprender entonces la historia de las civilizaciones también es uno de los objetivos que perseguimos haciendo este tipo de análisis. Análisis de las lenguas literarias griegas con el destaque, por ejemplo, de los aportes de Homero, Hesíodo y así también otros diversos géneros literarios como la épica, la lírica, la tragedia, etc. En el punto 3 se habla del estudio de los dialectos literarios en la época arcaica y clásica. Vamos a centrarnos en la prosa jónica y también en la prosa ática o del dialecto ático. Vamos a analizar la influencia del griego en el latín, estudiando el contacto entre estas lenguas y la helenización del latín, la influencia del griego en el latín. Latín se heleniza en el sentido de que básicamente es más griego que latín. Se habla incluso de un griego latín en esa época. Y por último, una exploración de la filología medieval latina, incluyendo el estudio de algunos pensadores humanistas
de renombre, como Petrarca, Boccaccio, Erasmo, entre otros. Todos estos son los puntos que vamos a estar entonces abordando en este tiempo en que vamos a compartir raíces griegas y latinas de la filosofía. Esa es la propuesta. Como decía Julio César, la suerte está echada. Confío en que va a ser nuevamente un periodo de mucha satisfacción y crecimiento entre todos. No es poco el desafío como futuros licenciados en filosofía, pero confío en que estamos capacitados para lograr nuestros propósitos. Bueno, de mi parte, esta es la presentación. Uno dice, profe, si presentación luego nos lleva 1 hora, que serán las siguientes clases, ¿verdad? Por igual modo, yo le suelo decir a mi señora, no creo que tarde mucho eso. Ya sé lo que significa eso, dice. Mínimo 1 hora. Pero bueno, para eso estamos, ¿verdad? Les decía entonces, esto es de mi parte. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, de momento no hay todavía trabajo, no hay todavía texto asignado. En plataforma tenemos esta diapositiva si quieren mirar nuevamente y también el pequeño programa si quieren descargar y tener en su computadora un archivo nuevo, una carpeta nueva con los materiales que vamos utilizando. Y esta ha sido nuestra clase 1. Gracias por su atención y bueno, vamos a ir cerrando nuestra actividad por hoy. ¿Qué les parece la propuesta? Nuevamente la pregunta. Vamos a lograr. Ya hay cansancio. ¿O qué? No, profe, espectacular. Gracias, Miguel. Buenas noches, profesor. Profe, voy a aprovechar al máximo, es buenísimo está. Gracias. Es importante porque para comprender el origen del pensamiento filosófico, o sea, hay muchas cosas que vamos a poder conocer. Yo creo que va a ser muy constructivo también para nuestro conocimiento. Esa es la idea, Silvana. Esa es la idea. Y confío también que eso va a ser así. Gracias a los que también van comentando ahí. Gracias, Cintia. Gracias, Laura. Sí, y también ya te he visto en el canal de filosofía de YouTube. Inclusive ¿sí? te sigo ahí, veo los videos. Ya estás. No te vayas a spoilear entonces. No, para nada. Ahora voy a ver más. Sí. Y bueno, hay elementos en comunes que vamos a encontrar, pero siempre vamos a intentar ir mejorando. Esa es la idea, ¿verdad? Esa es la idea y bueno, sí, hay también algunos videos ya subidos por ahí. Bueno, gracias por estar. Seguiremos en contacto en nuestro grupo y vamos a seguir en comunicación allí. Yo les iré haciendo llegar las informaciones sobre textos, videos subidos, etc. Y meta en contacto de Heisha Electricista, llévame. Dale, profesor. Muchísimas gracias. Estuve viendo ahí, van a ver niña en Gaejo Cueteo. En Guarani. Ya, rapaz, y yo que ya. Falei, puede ver. Pepe, te llega una ñace y yo limpita, pues ya llevan. Ahí está. Bueno, un gusto, Francisco, Aníbal, Iván, Joan, Laura, Silvana, José Luis. A ver quién más aquí se sumaron, quién es más. Cintia, 2 Cintias tenemos. Derlis, José Miñarro, José Sandoval, Leticia y Emilce. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Buen descanso, buen resto de jornada. Hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches.